Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de todos los días a estas horas. Hoy es lunes 22 de febrero, año 2021, y vamos a tener un estudio en la serie que nos está ocupando sobre las parábolas de Jesús. Estamos estudiando todas las parábolas de Jesús y hoy vamos a continuar con una parábola que se llama Los dos deudores. Así que, bueno, vamos a disponer nuestro corazón delante del Señor con una oración para pedirle a Él que nos dirija y nos lleve a lo largo de este tiempo para poder recibir alimento espiritual, que lo necesitamos cada día. Vamos a hacer una oración y comenzamos. Padre, aquí estamos otra vez pidiéndote tu dirección, Señor, agradecidos también porque tú nos cuidas, velas por nosotros, produces en nosotros el querer como el hacer, Señor. Tú das testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, somos tus hijos. Y también el Espíritu nos guía a la verdad de tu palabra. Por eso te rogamos que tomes el control en este tiempo y todo lo que digamos y hagamos honre tu nombre, Señor, y sea para edificar tu iglesia. Habla a mis hermanos que van a estar ahí escuchando el estudio y guíame para que la palabra que traiga sea solamente lo que tú quieras, Señor, que diga. Gracias por todo y quedamos en tus manos pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues mientras que los hermanos se están conectando, algunos están escribiendo en ese chat en directo, si queréis ya podéis ir preparando vuestras Biblias en Lucas capítulo 7. Vamos a abrir las Biblias en Lucas capítulo 7. Y como os decía previamente, vamos a tener un estudio más de las parábolas de Jesús. Y hoy vamos a estudiar esta parábola, los dos deudores, así se llama esta parábola que vamos a estar estudiando en esta tarde. Bien, ¿estáis preparados? A ver, miro los saludos que habéis escrito en el chat en directo. Miriam ha saludado, buenas noches. Germán, bendiciones. José María, buenas noches. Benito, buenas noches. Yoli y Gaby, buenas noches. Ana Karina, buenas tardes. Cecilia, buenas tardes. Carmen Reyes, buenas noches. Paco Rosario, Tamara, buenas noches. Bienvenidos a todos. José Luis Calvo, bienvenido. Y Beatriz también, buenas noches. Seguro que hay otros hermanos allá escribiendo y otros conectándose, pero ya estamos un grupito ahí preparados. Así que vamos a leer esta parábola que hemos anunciado, los dos deudores, Lucas 7, versículo 40 al 47. Vamos a leerlo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Muy bien, esta es la parábola que vamos a estudiar, confiados en que Dios nos dirija en el estudio.
Ahora que ya se ha conectado Juan Bermudo, ha saludado Juan y María Luisa y Juan Vázquez. Bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en estas palabras. Es una parábola que puede pasar un poco desapercibida, ya que en la Biblia Reina Valera ni siquiera aparece ahí con un título. Si no lees todo el pasaje no te das cuenta que Jesús está refiriendo una parábola. Y esto ocurre porque está dentro de un pasaje, de un acontecimiento. Jesús estaba en la casa de un fariseo llamado Simón. Fue convidado por este hombre, Jesús fue a su casa. Y entonces lo que sucedió, lo vamos a leer ahora el contexto para saber el por qué Jesús refiere esta parábola y a qué cosas está haciendo alusión. Lo que ocurrió provocó que Jesús le dijese esta parábola a este fariseo llamado Simón. Vamos a leer el versículo 36 hasta este 40 que hemos empezado antes leyendo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y entrando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y ahí es cuando Jesús, conociendo lo que estaba murmurando y pensando Simón el fariseo, es que le refiere esta parábola. Recuerda que todas las parábolas giran en torno a una o varias enseñanzas, y no es que todos los personajes o elementos que salen en una parábola tienen que tener un significado. Es una historia de la vida misma que ilustra algo que tiene que ver con el reino de Dios. En esta parábola lo que Jesús le quería mostrar a Simón era lo desconsiderado e irrespetuoso y desatento que había sido con él, con Jesús. Jesús le quiere enseñar cuánto ama aquel que está agradecido a Dios por haber sido perdonado en sus pecados. Y también le quería enseñar a Simón que ser un simple religioso no cambia para nada su condición ante Dios y necesita igualmente arrepentirse para sentir en carne propia la gracia de Dios, el perdón de Dios. El contexto ya lo hemos leído. Todo esto viene provocado por la intervención de una mujer que no estaba convidada. En la historia de los evangelios esto ocurre muchas veces. De pronto personas que no tenían por qué haber salido en la escena, salieron. Me acuerdo, por ejemplo, de la mujer que tenía flujo de sangre y que entre la multitud se apretujó y se abrió paso porque decía, si tan solo tocar el manto de Jesús seré sana. Y así en diferentes momentos en la historia surgen personajes por ahí en la Biblia, pero que nos dejaron hermosas enseñanzas en cuanto a lo que Jesús trató con ellos y habló con ellos. Entonces aquí interviene una mujer, sabemos que es pecadora, sabemos que el lugar donde esto está ocurriendo es la casa de un fariseo que se llama Simón. La mujer aparece sin ser invitada, lo hemos leído, que ella se enteró que Jesús estaba en su ciudad y que iba a comer a la casa de este fariseo. Seguramente este hombre evidentemente era conocido en toda esta ciudad. Y entonces lo hemos leído, dice que estando detrás de él, o sea, entró Jesús, la comitiva con la que iban, y esta mujer se coló con ellos dentro de la casa, no estaba invitada. Entonces, bueno, ahí ocurren muchas cosas. En pocas palabras estamos viendo que ocurren muchas cosas. Seguramente ya sabéis, porque lo hemos referido en estudios, o ya lo sabíais vosotros, que los judíos tenían una serie de costumbres que formaban parte del protocolo
de la rutina del día a día, o sea, eran cosas que hacían sí o sí. Por ejemplo, saludar con un beso. En este caso, Jesús es invitado a la casa de un fariseo llamado Simón, y lo normal, según la costumbre judía, es que hubiesen recibido a Jesús con un beso, aquí en la mejilla. Otra de las costumbres judías que sí o sí se hacían siempre era el hecho de lavar los pies al invitado. Seguro que este hombre, Simón, fariseo, tenía siervos. Entonces, un siervo de la casa de Simón debía, bajo las órdenes de su señor, de Simón, tenía que haber lavado los pies de Jesús, y tampoco lo hizo. Y otra de las costumbres judías, cuando se recibía un profeta, cuando se recibía un maestro, alguien especial, es que también se untaba de aceite la cabeza, el cabello de esa persona. En este caso, lo que Jesús le reprocha a este Simón fariseo es que él no ha hecho ninguna de estas cosas que son costumbres judías. Y en contraste, le dice, lo que tú no has hecho, lo ha hecho esta mujer. Entonces este hombre quedó en evidencia, le supo muy mal. Ya el texto nos dice mucho al decir que era fariseo. No conocemos la motivación. ¿Por qué este hombre invita a Jesús a comer a su casa? Ya sabiendo que era fariseo, bueno, pues ya tenemos sospechas, ya nos imaginamos el qué. Cuando el texto se preocupa de decirnos, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. No parece que lo hubiese hecho por aprecio, por interés, por querer saber, conocer más a Jesús. Todos estos detalles que estamos percibiendo, el hecho de que no lo saludó según la costumbre con un beso, que no lavó los pies del invitado, etcétera, bueno, indica esa especie de menosprecio que este hombre manifestaba hacia Jesús. Muy probablemente lo que le llevó a invitarle era curiosidad, era averiguar cosas. Vemos constantemente a estos fariseos rodeando a Jesús, tendiéndole trampas, tratando de hacer que caiga en algún error, comprometiéndole con tener que hacer declaraciones con las que después le pudiesen acusar. Entonces parece que este hombre andaba por ahí, por esta línea, andaba de esta manera. Cuando dice que le rogó a Jesús que comiese con él, esa palabra, rogó, es la palabra griega erotao. Esa palabra griega erotao viene a ser, o sea, cuando le dice le rogó que viniese, erotao. A nosotros la palabra le rogó nos deja una idea un tanto falsa de lo que ahí nos dice el texto griego. Porque cuando yo le digo a uno, cuando yo digo le ruego a uno que venga, es como reconociéndole superior, como diciéndole, te ruego que vengas a mi casa. Pero ahí es el cambio de idioma nos hace perder esos pequeños detalles. Erotao, cuando tú le llamas a uno para que venga a tu casa y utilizas esa expresión erotao que se ha traducido le rogo, en realidad no es como nosotros lo interpretamos en castellano. O sea, está llamando a una persona por igual o inferior. O sea, este fariseo llamaba a Jesús como uno más como él o inferior a él. El fariseo se creía superior a Jesús. ¿Te puedes imaginar? Bueno, percibimos esto en todos estos fariseos. Ellos pensaban que eran mejores que los pecadores. A Jesús le acusaban de que comía con pecadores, con borrachos, con pecadores, con prostitutas. Lo miraban mal, lo despreciaban. De hecho, procuraban su muerte. Entonces, vemos que el erotao fue, vente a comer a mi casa, así como de una forma muy familiar, pero rozando la ofensa, tratándolo como un igual a mí o inferior a mí. Vente a comer a mi casa, Jesús. Bueno,
pobrecito, no tenía ni idea con quién estaba tratando. ¿Te imaginas tener a comer a tu casa al Rey del universo, al Creador de los cielos y la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, y no saberlo, tratarlo como a un cualquiera? ¿Habrá tenido tiempo en el lugar donde esté Simón? ¿Habrá tenido tiempo de lamentarse y decir, qué necio que fui? Tuve en mi casa al Hijo de Dios y no supe verlo. Y cuando dice que se sentó a la mesa, la palabra sentó, anaclino, significa acostarse o recostarse. Eso, el castellano a nosotros, según nuestra tradición, nuestras costumbres, mejor dicho, nos puede también hacer tener esa idea falsa de que se sentaban en una mesa como nosotros. Lo que hacían era recostarse en el suelo, alrededor de una tarima, algo que tenían donde ponían los alimentos, en una especie de alfombras, y ahí se disponían para comer. De ahí la costumbre de lavar los pies y todas estas cosas que conocemos. Entonces esta mujer que les sigue, me imagino que al enterarse que venía Jesús, pues miró, averiguó, lo vio, le siguió, y cuando entraron en la casa del fariseo, esta mujer se coló, entró también juntamente con ellos. Y dice que era pecadora, dice el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, ¿quién era esta mujer? Algunos han especulado si era María Magdalena, si era María la hermana de Lázaro, pero en principio no tenemos ningún argumento para pensar que fuese ni María Magdalena ni María la hermana de Lázaro. ¿Por qué? Porque a estas dos mujeres las ubicamos en contextos distintos, en momentos distintos por la descripción que los diferentes evangelios nos dan de esos acontecimientos. Entonces, en principio no era María Magdalena y no era María la hermana de Lázaro. En ningún caso podemos pensar eso. La vida de Jesús estuvo rodeada de muchos hombres y mujeres, discípulos, pecadores, gente que vino a buscar sanidad, gente que vino buscando perdón, gente que le seguían a Jesús como discípulos suyos. Entonces, la palabra era pecadora. Esa palabra era, en el castellano, ya es un tiempo de verbo pasado, pero en el griego también, aún con más fuerza, porque es un verbo imperfecto en pasado. O sea, en griego es gen. Gen, en griego, vendría a ser en el castellano yo era o yo fui. O sea, esta mujer había sido prostituta, pecadora, pero ahora ya no lo era, estaba arrepentida. Estaba tratando de cambiar su vida. Entonces, estos detalles son muy importantes porque en algún momento dado, o sea, Jesús tiene contacto con personas en pecado, con personas que están en una situación delicada, y Jesús, aunque sea de una forma sutil, pero confronta el pecado de esas personas. A la mujer adúltera que la traen a sus pies, Jesús resuelve la situación y nadie le lanza una piedra a esta mujer, con aquella declaración, el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ninguno la tira, todos son conscientes que Jesús, la autoridad que tiene, los va a dejar en evidencia, pero a la mujer le dice, vete y no pasa nada. No, le dice, vete y no peques más. A la mujer samaritana, después de tener toda la conversación con ella, le dice, ve si llama a tu marido. Y esta mujer dice, bueno, no tengo marido. Y Jesús es cuando le declara, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Entonces Jesús confrontaba a las personas con sus pecados, con sus situaciones, pero aquellos que estaban en proceso de restauración no les recriminaba. Zaqueo era un publicano, pero Jesús le dice, Zaqueo, baja, porque estaba ahí en el árbol para verle. Baja, es necesario que hoy pose en tu casa. Y en ningún momento vemos que Jesús le reprocha nada a Zaqueo. ¿Por qué? Porque la actitud de Zaqueo ya era la de buscar ese cambio interior. En este caso, a la mujer que había sido pecadora, Jesús acepta
todo lo que esta mujer le está ofrendando, ese gesto de regar sus pies con lágrimas, de enjugarlos con sus cabellos, de ungir los pies con perfume, Jesús lo recibe. ¿Por qué? Porque es un gesto sincero que sale del corazón. No era una mujer viviendo en pecado que de pronto tiene... No, era pecadora, verbo imperfecto, yo fui, ahora yo no lo soy. Y ahora lo que hace es, según el contexto y la enseñanza de Jesús, ¿por qué hace eso esta mujer? Porque estaba agradecida. No sabemos a veces más detalles de la vida de personas como la de esta mujer que aparecen en escena, pero se entiende, por lo que ahí se dice, que ya vienen con una historia. El hecho de decir que era pecadora, que fue pecadora, ahora ya no lo es. Y el hecho de decir que estaba agradecida a Jesús por sentirse perdonada, nos deja la sospecha, nos sugiere que es muy posible que ya hubiese tenido contacto con Jesús, que ya hubiese tenido algún encuentro en el que Jesús le hubiese hablado, le hubiese dicho, y que eso es lo que provocó que esta mujer se arrepintiese y cambiase su vida. Ahora viene agradecida, está agradecida porque siente que el Señor ha perdonado sus pecados, que eran muchos. No siempre cuando Dios hizo algo por alguien, las personas fueron agradecidas. ¿Te acuerdas la historia de los 10 leprosos que fueron sanados? Pregunta de examen: ¿cuántos de los 10 leprosos volvieron dando gracias a Dios por haber recibido la sanidad? Bueno, esta era fácil. Seguro que la mayoría lo estáis respondiendo correctamente. Pero te voy a dejar el texto para que lo podamos leer. Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Muy bien. Algunos hermanos están respondiendo. En el chat de Yoli y Gaby han respondido uno. Seguro que ha sido Yoli. Gaby no lo sabría esto. Bueno, seguro que están ya haciendo comentarios por ahí. Carmena dice creo que uno. Juan dice solo uno. Juan dice uno. ¿Ves? Esta era relativamente fácil. Entonces estos leprosos se paran de lejos porque no podían acercarse por ley. Se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ah, mira por dónde. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los leprosos que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Y este le dijo, Jesús le dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No siempre somos agradecidos a Dios por lo que Él hace por nosotros. En este caso, el milagro que recibieron estos era impresionante. Sus vidas estaban malditas. Ser leproso en ese tiempo es que tú ya no tenías vida. Estabas marginado a vivir fuera de la ciudad, no podías volver a ver a tus seres queridos, no podías socializar y si eso era realmente tan duro, encima veías como tu cuerpo se iba deteriorando, degradando, se iba
se iba mutilando poco a poco por la enfermedad. Era terrible. La lepra era una enfermedad, como creían los religiosos de esa época, que era culpa de sus pecados, una maldición de Dios. Y fueron 10 los limpiados, pero uno de ellos, solo uno, curioso, ¿no?, que al verse limpio se dio la vuelta y corrió a buscar a Jesús. Y cuando lo vio se postró a sus pies y le dijo: gracias, Jesús. ¿Y quién no le hubiese dado las gracias, no? Gracias, Jesús, por haberme limpiado. Y era samaritano, no era judío. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con otros pueblos, por lo tanto aborrecibles de parte del pueblo judío. Pero este hombre fue agradecido a Dios. Sabía que Jesús le limpió y vino dando gracias. Hermano, quiero que reflexiones un momentito, que todos nosotros pensemos por un instante si realmente hemos sido lo suficientemente agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Le has dado las gracias a Dios de verdad, de corazón? ¿Eres agradecido con Él? ¿Has vuelto dando gracias? ¿O te fuiste a disfrutar de tu condición, de tu salud? Recuerda, fuiste perdonado por Jesús si verdaderamente eres hijo. Si verdaderamente eres hijo de Dios, todos tus pecados, todo lo que habías hecho a lo largo de tu vida, ¿cuántos pecados? Yo a veces me lo he preguntado, ¿cuántos pecados habrá perdonado Dios en mi vida? Ahora tengo 54 años, en mis 54 años, ¿cuántas cosas habrá tenido que perdonarme Dios? ¿Cómo podría pagarle? Imposible, no puedo. ¿Y cómo podría agradecerle? Bueno, pues con la sinceridad de mis palabras, con ese olor grato que llega hasta los oídos de Dios cuando yo oro y le digo: Señor, perdóname, y sobre todo, Señor, gracias por perdonarme. Gracias, Señor. ¿Cómo agradecerte que me hayas hecho tu hijo? ¿Cómo poder darte gracias de lo que tengo? De la misericordia que tienes conmigo, porque tengo una casa, porque tengo una familia, porque tengo salud, porque tengo a mis hermanos, que son un tesoro, todos vosotros. Ahora os hago un poco la pelota. ¿Cómo agradecerle a Dios por todo lo que Él hace en nosotros? No basta con un: Señor, gracias porque tú me has perdonado. Nada, así no sirve. Realmente hay que ser conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque no lo merecíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y las ofensas que le habíamos hecho a Dios son innumerables. Es nuestra rebeldía, nuestro menosprecio. Pero Él, a pesar de todo, nos visitó, nos amó, nos perdonó. Hermano, no te olvides nunca de ser agradecido a Dios. Dale gracias, adórale. Y la gratitud no solamente se demuestra con palabras, como en el caso de esta mujer que había sido pecadora. La gratitud se demostró con hechos, con lágrimas, con gestos de amor hacia Jesús. Yo a veces veo mucha frialdad en muchos hermanos que se llaman cristianos. Frialdad en cuanto a las cosas de Dios, cuando, por ejemplo, menosprecian la iglesia de Cristo, la iglesia que le pertenece a Él y por la cual ha pagado un precio altísimo. Y pienso, ¿cómo pueden ser tan fríos con el Señor, con sus cosas, con su palabra, con los hermanos? Recuerda que en Primera de Juan dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Sé agradecido, hermano. ¿Sabes lo que dice en Efesios? ¿Sabes lo que dice en Efesios 5, 20? Vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, versículo 20.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre, dice siempre, gracias por todo. Estos son imperativos, no queda margen para pensar, bueno, por algunas cosas sí, por otras no, en algunos momentos sí, en otros no. No. Siempre, dando siempre gracias a Dios por todo. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es bueno. Dale gracias a Dios por todo. Siéntete agradecido. Mira, sabes, la medida de nuestra gratitud a Dios la determina la importancia del valor que le damos al sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Según tú veas ese sacrificio, serás más agradecido o menos. Si eres consciente de que Jesús se entregó a sí mismo sin reservas, todo por amor a ti, si yo entiendo que Él me amó tanto, que estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, una muerte vergonzosa, cruel, dolorosa, cuando yo tomo conciencia de todo eso y sé lo que el Señor ha hecho por mí, tengo que ser agradecido a la fuerza, no puedo quedarme indiferente, no me puedo quedar así como si no pasase nada, no, hombre. Entonces le doy mucha importancia realmente a lo que soy, a lo que tengo. Entonces soy consciente. ¿Dónde estaríamos? Piénsalo por un momento. ¿Dónde estarías hoy si no hubieses conocido a Dios como tu Salvador? ¿Qué sería de tu vida? ¿Dónde estarías? ¿Por dónde andarías? No sabemos, ¿no? No podemos saber qué hubiese ocurrido, qué caminos hubiésemos tomado, pero estamos donde Dios nos puso, y lo que nos espera, lo que está por delante, es incierto, pero tenemos una seguridad, una total seguridad de que sea lo que venga, es a donde Dios nos quiere llevar, y en todo momento eso será bueno, será hermoso, y será grande porque Dios es grande y Dios es amor, y nos amó, nos dio a Jesús. ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Cuando dudamos de que nuestros problemas estén en la presencia de Dios, cuando nos angustiamos en las situaciones de la vida, a veces no somos conscientes que ofendemos a Dios porque estamos negándole en la obra que empezó en nosotros. Yo tengo que aceptar y entender, como Pablo decía, que si Él nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién lo dudaría? Pero nuestra fe se prueba, se pone a prueba, y tenemos que dar la medida. Tenemos que superar la prueba. Estamos creciendo, estamos aprendiendo. Esta mujer pecadora, en este versículo 38, estoy en la parábola otra vez, en Lucas 7, dice que estando detrás de Él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, llorando. Esto manifiesta un sentimiento profundo en su corazón. Realmente esta mujer estaba tan agradecida, eran lágrimas de agradecimiento. Se puede llorar por muchas cosas y de muchas maneras. Seguro que habéis escuchado esa expresión que dicen lágrimas de cocodrilo. ¿Sabes por qué dicen esa expresión, lágrimas de cocodrilo? Porque dicen que los cocodrilos, cuando están devorando a sus presas, a veces dejan escapar lágrimas. Entonces eso son lágrimas de cocodrilo. Hay gente que llora, pero es un llanto falso. Por eso se dice esa expresión. Puede haber llanto por desesperación, puede haber llanto por frustración, por dolor, por un montón de cosas. Pero hay lágrimas de gratitud, hay lágrimas de alegría. ¿Habéis llorado de alegría alguna vez? Seguro que sí. ¿Se puede llorar de alegría? Sí, claro. De gratitud y de alegría. Recuerdo cuando nació nuestra primera hija, Raquel, y después de un largo camino, con muchas pruebas y sufrimiento para llegar a un día en el quirófano, verla nacer y cogerla en brazos,
pues realmente fue un instante de mucho agradecimiento a Dios. Nos sentimos tan agradecidos que fue imposible contener las lágrimas de gratitud a Dios. Seguro que sabéis de qué hablo, de esos momentos en los que realmente eres consciente que si no es por la misericordia de Dios, no habríamos llegado hasta ahí. Cuando eres consciente que donde estás hoy no lo merecías, no lo merezco. Por eso, hermanos, yo muchas veces me molesto, me duele, no sé, cuando veo a personas que son ricas espiritualmente y que tienen cosas tan valiosas y que se empeñan, en lugar de disfrutar todo eso, se empeñan en revolcarse en el lodo, en el barro. Es una ofensa a Dios. Tenemos que ver lo que somos, lo que tenemos y ser agradecidos a Dios. Abre tu Biblia en el Salmo 42, porque vamos a seguir viendo la parábola, pero hablando de todo esto, no he podido evitar que venga a mi mente este Salmo 42 y quiero que nos deleitemos en la lectura de uno de los hijos de Coré que escribió este Salmo hace ya unos cuantos siglos atrás, y sin duda esas palabras nos han reconfortado muchas veces, nos han llevado a momentos especiales en la presencia de Dios. Y en este instante, por lo que el Espíritu Santo nos está guiando, vamos a leerlo. Salmo 42. ¿Lo tienes? Búscalo, lo vamos a leer juntos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿No te parece hermoso este salmo? Es la descripción de lo que tantas veces nos ocurre. Cuando estamos en una lucha interna, en una batalla, buscando respuestas, quejándonos, diciéndole, Señor, no entiendo por qué a mí me pasa esto, lamentándonos por situaciones que la vida nos trata, pero de pronto en medio de nuestra lucha nos paramos, nos detenemos y nos preguntamos a nosotros mismos en una reflexión íntima, ¿por qué me estoy lamentando? ¿Por qué estoy tan abatido? ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? No, mira, ¿sabes qué? Voy a esperar, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y cuando un hijo de Dios sabe hacer eso,
entonces está obteniendo la victoria. Cuando en medio de tus conflictos eres capaz de decir, ¿y por qué estoy tan abatido? ¿Por qué me estoy quejando? ¿Sabes qué? Espérate, Víctor, porque ahora voy a alabar a Dios. Entonces eres vencedor, eres victorioso. Me vuelvo allí a la parábola en Lucas 7. Estamos todavía viendo el contexto de esta parábola. Es una parábola muy cortita, de hecho, ¿no? Y ahí tenemos a esta mujer que había sido pecadora, que se sentía tan perdonada, que vino y llorando comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús. La palabra regar es una palabra griega, la palabra se pronuncia brejo. Brejo significa mojar. Es una palabra que se puede utilizar cuando llueve. Cuando la lluvia moja el suelo, los árboles, el campo, se puede utilizar esa palabra brejo. Y esta mujer con sus lágrimas mojaba los pies de Jesús. O sea, realmente estaba derramando lágrimas. O sea, eso era un gesto que era sincero, no era fingido. De verdad salía de su corazón. Estaba tan agradecida a Dios por lo que Él había hecho, tan agradecida a Jesús por sentirse perdonada. Hermanos, seguramente no hay un regalo más grande que un ser humano pueda recibir, que es sentirse perdonado. Porque el sentimiento de culpa es terrible. Te anula, te destroza, te hunde, te lleva a la desesperación. Pero cuando te sientes perdonado, eso es realmente un regalo, un regalazo. Y esta mujer se sentía así. Y dice que besaba los pies de Jesús. La palabra griega para besaba, traducido al castellano besaba, la palabra es catafileo. Catafileo, seguramente te suena fileo, filius, viene de una palabra que significa amor, una clase de amor en el griego. Y catafileo está hablando de ese besaba sus pies, ese catafileo, está hablando de algo realmente ardiente, apasionado. O sea, besaba los pies realmente en una actitud de verdadera adoración. Eso es lo que esta mujer estaba haciendo. Fue un gesto que a los ojos de Dios fue hermoso, pero a los ojos de un fariseo, como era Simón, fue violento. Él se sintió violento, se sintió, esta mujer pecadora, mira lo que está haciendo. Se sintió así. Pero los besos de esta mujer eran realmente sinceros. No había ninguna otra intención, no había ninguna otra, no había mal sentimiento, mal rollo, no había intereses en la carne, no. Era catafileo, era un beso ardiente de adoración a Jesús. Qué diferente el beso de Judas, ¿no? Cuando viene a entregar a Jesús. De alguna forma, siguiendo esa costumbre que antes mencionábamos, los judíos se saludaban con un beso. Y cuando Judas viene, le dice a los soldados, a quien yo besare, este es, y se acerca Judas a Jesús, lo ve allí entre los discípulos, entre los que estaban, y entonces se acerca y le da un beso en la mejilla a Jesús. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo? Judas, ¿con un beso me entregas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué diferente el beso de Judas del beso de esta mujer. ¿Me dejas que te haga una pregunta así íntima para que te la reflexiones? No me respondáis. Si tuvieses la oportunidad de encontrarte hoy, esta noche, con Jesús cara a cara, ¿cómo sería tu beso a Jesús? Piénsalo. ¿Sería algo cortés? Buenas noches. ¿Cómo sería?
Bueno, quizás nos sentiríamos como cohibidos, ¿no? Puede ser. No sé cada uno cómo te lo estás imaginando. Igual no lo habíais pensado nunca. Si yo estuviese en el momento de esta mujer, si Jesús viniese esta noche a mi casa, así físicamente, no va a ocurrir, ya sabes, ¿no? Pero es una imaginación. ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Cómo sería mi beso? ¿Cómo te atreverías a darle un abrazo? Cuando digo que igual estaríamos intimidados, yo creo que en un instante como ese, la confianza, la mirada de Jesús, su personalidad, en ningún caso nos frenaría, nos dejaría como con prudencia. No, la mirada de perdón de Jesús, de amor, su simpatía. Jesús era una persona muy agradable. Jesús era una persona muy afable. Era todo bondad. Era cariñoso, era atento, era divertido, era simpático. O sea, todos los buenos calificativos que te puedas imaginar elevados a lo máximo, los tenía Jesús. Y dices, ¿y cómo lo sabes? Por pequeños detalles de los evangelios, como por ejemplo, que a veces los discípulos tenían que quitarle a los niños de encima. Venga, no molestéis más al maestro, apartaos, dejadle. Los niños no se van con el tipo con cara larga, aburrido, serio, que tiene reproches, que actúa de según qué manera. Los niños se van con bueno, ya sabéis, con el más simpático, con el más divertido, el más atento, el que tiene una sonrisa, el que les demuestra cariño verdadero. ¿Cómo sería tu beso a Jesús cuando lo veas? ¿Sería un abrazo de esos que dejan sin aire? Bueno, aquí lo sorprendente fue la reacción del fariseo, versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Era un cobarde, no se atrevía tampoco a decirlo públicamente. Pero para sí dijo, si fuera profeta, ahí está la intención con la que le invitó. Voy a ver, no tenía buenas intenciones. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Ahí está la diferencia. Él veía a esta mujer y decía, es pecadora. Jesús la miró y vio lo que había sido y lo que ahora era. Dice que había sido pecadora, ya no lo era. Recuerda, era, gem en el griego es un verbo imperfecto que sería yo era o yo fui, pero ya no, ahora no. El amor de Dios la había cambiado. Pero lo pensó, lo dijo para sí. Si fuera profeta, dudaba de Jesús. Si has conocido a Jesús, pues ya sabes, nosotros no dudamos en nada de Jesús. Él lo sabe todo. Él conoce todo en nuestras vidas, sabe lo más íntimo, tus pensamientos más profundos. Sabe hasta cosas que a veces nosotros podemos llegar a ignorar de nosotros mismos. Él lo sabe todo. Aunque a veces nos comportamos como si Jesús no lo supiese, no estuviese ahí cerca de nosotros, como si no conociese nuestros pensamientos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Y cómo le responde Simón el fariseo? Di, maestro. Hipócrita. Acaba de pensar, este no es profeta. Si supiera qué mujer es la que le está ahí lavando los pies con las lágrimas. Simón, tengo que decirte una cosa. Ah, sí, dime, maestro. Qué hipócrita el tipo este. La hipocresía hecha para atrás. Por eso Jesús confrontó tantas veces a estos fariseos y a veces hasta les gritó, hipócritas, sois como sepulcros, blanqueados por fuera y llenos de podredumbre por dentro.
Dime, Señor, dime, Maestro. ¿Te acuerdas de las palabras del propio Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y según la Biblia, no son pocos los que se encuentran en esa posición. Forman parte de la vida de la religión, son miembros de iglesias, incluso hay pastores, apóstoles y profetas, según dice la Biblia. Pero muchos de ellos no entrarán al reino de los cielos, porque no han conocido verdaderamente a Jesús. Conocen a Jesús así, como este. Tienen un criterio acerca de él y por otro lado tienen otra cara. Dime, Maestro. Bueno, triste, ¿no? Pero esa es la realidad. Jesús nos habla a nosotros. Tengo que decirte algo. Bueno, creo que nosotros sí estamos dispuestos a escucharle. Si ahora estamos ocupando este tiempo aquí, yo entiendo que no es para verme a mí, ni mucho menos. Es porque tenemos hambre de la palabra de Dios. Y cuando Jesús tiene una cosa o varias cosas que decirnos, realmente el verdadero Hijo siempre está dispuesto. Dime, Señor, escucho atentamente lo que tengas que decirme. Y ahí está. Jesús dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. En este caso, lo que Jesús le está diciendo, esta mujer me debía 500 y tú, que eres tan santo, solo me debías 50. Entonces, pregunta y respuesta lógica. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y él responde, lógicamente, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Has dado una respuesta razonable, correcta. Mira, razonar correctamente no te conduce a Dios. Este hombre tenía las respuestas correctas, porque eran puro razonamiento lógico. Pero la lógica humana, la sabiduría humana, tener la respuesta correcta no tiene por qué ser el medio que te lleve hasta Dios para que tú seas un hijo verdadero. De ahí la confusión a veces de muchos religiosos que tienen lenguaje religioso, lenguaje evangélico, que cogen la Biblia y la citan y dicen un versículo, que hacen una serie de rituales que tienen relación en contextos religiosos, en iglesias, en la iglesia, pero que, como Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, aunque profetizaban y echaban fuera demonios y hacían grandes milagros. Hay una gran diferencia entre ser religioso. El religioso puede tener las verdaderas respuestas. Es más, ha podido estudiar teología. Puede tener un diploma que diga que es teólogo, pero eso no te convierte en hijo. Solamente tu sinceridad en el arrepentimiento te llevará a la salvación y por lo tanto a ese agradecimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida. Jesús le reprocha a este hombre, evidentemente, versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Mira, el reproche no es tanto porque Jesús se sienta ofendido, es más el amor que Jesús siente por Simón. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Jesús amaba a ese hombre, pero le está reprochando el hecho de que este hombre no le conoce, no se está dando cuenta de quién tiene en su casa.
tiene al Salvador del mundo y está pensando de Él todas esas cosas malas. ¡Qué barbaridad! Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Vamos a buscarlo un momentito. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que esta mujer hizo, es lo que debería haber hecho el fariseo, pero el fariseo no tenía esa percepción, no era consciente, estaba ciego, no veía. Por lo cual, versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer ya venía perdonada. Vino ante los pies de Jesús sintiéndose perdonada y por lo tanto agradecida. En cambio el fariseo, recuerda que esto es una parábola, no buscamos una aplicación literal en todos los detalles. Jesús cuenta una historia de la vida misma para enseñarnos verdades acerca del reino de Dios. O sea, el fariseo es que tenía poquitos pecados que confesar. No, tenía muchos, pero él creía que tenía pocos. Era a su criterio. La parábola viene para mostrarle lo que él cree. Él cree que no tiene de qué arrepentirse, es un hombre justo, santo, es religioso. En cambio, esta mujer tan pecadora, lo que Jesús le quiere mostrar es que no importa cuántos pecados cometiste, delante de Dios eres pecador, tienes que arrepentirte igualmente. El acreedor te tiene que perdonar tu deuda, aunque sean 50. El otro 500, sí, pero si a ti no te perdona los 50, ¿qué harás? O sea, esto es lo que Jesús le está diciendo. Tú te crees muy justo, muy santo. Crees que esta tiene muchos más pecados que tú, pero tú también tienes. También tienes que arrepentirte de los tuyos. Si no, tu deuda no será perdonada. Pero este hombre tenía su atención puesta en otra historia, en otra cosa. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 16. Para ilustrar un poquito mejor esto que estamos comentando. Primera de Timoteo 1, versículo 12 al 16. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo se sentía como esta mujer. Pablo estaba tremendamente agradecido, porque él era consciente de dónde le había sacado Dios. Él perseguía a cristianos, perseguía a Cristo. Claro, dice por ignorancia, porque no sabía, estaba ciego, no veía. Pero cuando fueron abiertos sus ojos y vio, wow, entonces se humilló ante Dios y ahora él se siente tan perdonado. Se siente, dice, yo era el primero de los pecadores a quien Cristo ha perdonado tanto. ¿Crees que es poca cosa que Jesús haya perdonado todos tus pecados? Es lo más grande que ha pasado en tu vida. No hay nada más grande que eso, porque si Cristo no hubiese perdonado tus pecados, nada de lo otro, nada de lo que tuviese que ver en tu vida tendría significado. ¿De qué te serviría ganar todo el mundo si perdieses tu alma? Terminamos con el versículo 48, con esa declaración final. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados.
ya se sentía perdonada. Pero en este contexto Jesús se lo quiso volver a decir. Tus pecados te son perdonados. No sé si escuchaste la voz de Cristo un día. Supongo que no la hemos escuchado. Pero esas palabras, en un momento dado Jesús nos las dijo a ti y a mí. Un día cuando tú sentiste realmente la necesidad de creer en Él como tu Salvador personal, un día cuando tú aceptaste lo que alguien te estaba contando, cuando alguien te estaba hablando del Evangelio y te estaba diciendo Dios te ama, quiere perdonar tus pecados, y hubo un instante, fue un instante especial en tu vida que dijiste, yo quiero eso para mí. Fue, más que palabras, fue una convicción, fue una decisión, fue un momento en el que tú dijiste, Señor, creo. En ese momento, tus oídos no pudieron escucharlo, pero en ese momento Jesús dijo, tus pecados son perdonados. Olvídate, ya ningún pecado contará delante del gran trono blanco para que Dios te pueda juzgar y condenarte por ello, porque esos pecados ya fueron borrados. El precio quedó pagado. Fue un precio muy alto el que Cristo tuvo que pagar, pero lo pagó por ti, porque te ama. Hermanos, lo vamos a dejar ahí por esta noche. El Señor nos habla y quizás no hemos visto mucha teología en esta noche, pero a veces el Señor también nos lleva a esa enseñanza en el corazón. Y aunque no hayamos descubierto misterios, sí que hemos recordado algo trascendente, y es que estamos aquí por todo lo que Dios nos ama. Estamos aquí por el amor inmenso, descomunal que Cristo ha manifestado por nosotros. Y no nos podemos olvidar de ser agradecidos. No podemos olvidar venir a los pies de Jesús y con nuestras lágrimas lavar sus pies y con nuestros labios besar sus pies y adorarle, porque Él lo merece. Él merece toda nuestra adoración, todo nuestro reconocimiento. Lo ha hecho todo por nosotros. Adórale y agradécele a Dios. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Me gustaría que si tienes ocasión, si estás solo, si puedes, que ahora cuando yo desconecte, que tomes unos minutitos, no necesitas mucho tiempo, que tomes unos minutitos para abrir tu corazón a Jesús y decirle cuánto le amas y darle gracias y adorarle. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y nosotros nos vemos mañana, si Dios nos lo permite. Es martes, 23 de febrero. Y como todos los martes estaremos en nuestro local de reuniones, en calle Candela 19, aquí en Valls. Si estás aquí cerca y puedes venir, serás bienvenido. Si no, a las 8 en punto nos conectaremos en directo para que podáis todos escuchar el estudio bíblico que vamos a continuar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor. Estaré esperando mañana con ganas de veros y estáis en mis oraciones. Así que nos vemos mañana si Dios quiere. Dale gracias a Dios, agradécele, adórale. Hasta mañana, un abrazo.